Bienvenidos a este episodio que será viral. El robo de agua en el Valle de México tiene dimensiones que ni siquiera nos imaginamos, ¿eh? Cuando usamos o consumimos el líquido, no nos detenemos a pensar de dónde viene y su origen puede ser totalmente ilícito. En los últimos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó una serie de operativos en donde aseguró por lo menos 200 pozos de extracción de agua ilegales. Bien, pues para hablar del tema, hoy nos acompaña en Será Viral la diputada de Ecatepec en el Estado de México por Morena, Zaira Cedillo. Diputada, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti. También está con nosotros Juan Francisco Bustamante, presidente de la organización Agua en México. Gracias, Juan Francisco. Gracias a ti, Juan, y a todo tu auditorio. Gracias, qué amable. Diputada, bueno, pues a nosotros nos sorprendió no el robo de agua, la cantidad de pozos que se aseguraron y sobre todo estos operativos, aunque evidentemente trajo esto una reacción. ¿Qué piensas al respecto, diputada? Desde hace bastante tiempo incluso la Conagua nos había señalado que perdemos más del 40% de nuestra agua potable a manos de las personas que desvían el agua, que la roban y que la venden de forma ilegal. Así que, sin duda alguna, fue un gran acierto de la presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, hacer frente a estos delincuentes o algunos grupos que se disfrazaban de sindicatos para por fin terminar con estas redes de corrupción, pero sin duda alguna también, como ya muchos lo han comentado, pues por otro lado esto trajo consigo que quienes no tenían agua potable por la red, pues hoy no tengan el abastecimiento del vital líquido. Sí, la verdad es que se ha complicado la situación en algunas colonias. Ahorita desglosaremos cómo incluso en las purificadoras están sin este líquido. Juan Francisco, ¿qué piensas de la manera en que se ha dado pues, este ilícito, ya sea en los pozos y toda la red que esto involucra? Porque no es un tema de piperos aislados, que yo tengo una pipa y me dedico ahí a conseguir agua. Es toda una red la que participa en este asunto, Juan Francisco. Efectivamente, Juan, mira, como dice la diputada, ya llevamos muchos años con este problema y lo que extraña es pues, a los comercios que están afectando. Tenemos una pulquería, tenemos más de 400 rellenadoras que se abastecían de estos pozos. Si bien pues, creo que es una buena dinámica o una buena iniciativa por parte de las autoridades, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal de Aguas del Estado de México, también hay que reconocer que los más afectados son las personas. Nosotros llevamos más de 5 años con esta campaña de evidenciar que las rellenadoras están vendiendo agua contaminada, están vendiendo agua que no cumple con las características y ahora se une a que es agua que realmente ha sido huachicoleada, ¿no? Entonces, sí es un problema que llevamos mucho tiempo, no solamente en el Estado de México, en la Ciudad de México, a nivel nacional. La Comisión Nacional del Agua localizó más de 58,000 irregularidades dentro del mundo de concesiones. Más del 10% de las concesiones tiene un tema de irregularidades y esto es un tema que se ha arrastrando año con año. Yo creo que esta iniciativa y estas acciones sí contribuyen a lo que se viene manejando por parte del gobierno como una nueva ley general de aguas, como una nueva regulación y retomar toda la parte de administración del agua, sí, pero también pues, hay que estar conscientes que a los que están afectando es a los ciudadanos. Y no puedes cerrar el agua, o sea, tienes que hacer conciencia a los ciudadanos y decirles, no tomen agua de ahí, estamos teniendo problemas, lo estamos tratando de resolver de esta manera y darles la solución también, ¿no? ¿A quién acudir al momento que no tengo agua, ¿no? Por supuesto. ¿Quién les va a surtir el agua que ahorita no tienen? Sí, porque si se quedan sin agua es todo un problema. Ahora, diputada, todo esto existe, Zaira, porque al final hay una demanda, hay gente que consume, hay gente que la necesita y no solamente por gusto, sino porque muchas veces van a un ayuntamiento a solicitar un servicio de agua de la red pública y esto no existe en algunos lugares, no hay forma de que puedan tener acceso a un medidor, a pagar su agua, aunque estén dispuestos a pagarlo. Finalmente, si no existe esta posibilidad, pues la otra opción es comprar agua de las pipas con los problemas que esto conlleva, ¿no? Sí, sin duda alguna, hoy
como bien lo comentaban, la presidenta de la República, uno de los ejes fundamentales que se ha trazado es atender la problemática del agua, no en el Estado de México, sino en todo el país. Va a abonar mucho esta nueva ley de aguas y también hemos presentado iniciativas en el Congreso del Estado de México. Se va a requerir recurso porque hay municipios que no tienen una problemática de sus redes hídricas de 1, 2, 3, 5 años, 10, sino de 20, 30, 40, 50 años en abandono, en donde no hubo mantenimientos, en donde nunca se instaló la infraestructura necesaria. Y hoy se tiene que hacer una gran inversión y creo que es un momento adecuado porque viene el siguiente proyecto de presupuesto para los egresos del año 2026 y estos temas se deben de meter, se deben de garantizar para que la gente tenga agua, pero de verdad no la deben de tener por medio de pipas, debe de ser por la red, porque de lo contrario tenemos familias que viven con 1, 2 salarios mínimos y que tienen que pagar por semana pues cantidades de entre 300, 400, 500, 600 pesos y que si vemos su gasto mensual, sin duda alguna, esto hace que no puedan gastar lo que deberían en alimentación, en bienestar, en salud, en educación, en cultura, en esparcimiento. Gran parte de sus recursos los tienen que invertir en el agua. Así que hoy esto también visibiliza, además de la problemática de corrupción, de robo del agua, de todos los factores que se podrían ver involucrados, incluso hablar de servidores públicos, que se tiene que atender la demanda de la gente y es hacer que llegue el agua por la red. Sí, totalmente. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo, diputada. Ahora, Juan Francisco, ¿cómo se da este ilícito? No sé si nos puedes plantear los escenarios. ¿Hay gente que de un día para otro hizo un pozo y está sacando agua? ¿O hay quienes tenían alguna concesión que ya venció y esto se convierte en algo irregular? ¿Cuáles son las modalidades, el modus operandi en el que se está extrayendo el agua, por lo menos aquí en el Estado de México? Bueno, dependiendo de la demarcación es muy complejo. Ahorita lo que se atacó fueron los pozos irregulares, los que no tienen concesión y de las que se extrae agua, ¿no? Y de los que se estaban beneficiando ciertos negocios y toda esta red de pipas. Sin embargo, también tenemos evidencia de que las redes van mucho más allá. Hay perforaciones dentro de las redes primarias y secundarias de distribución de agua, llegan a una cisterna y ahí succionan el agua. Esto se debe a que también las redes no tienen la capacidad. Entonces los mismos habitantes lo que hacen es dañar las redes para acceder al agua. Y esto es un problema porque ha generado esto un caos en la distribución del agua, en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, en las zonas más populares del Estado de México, porque las presiones no se dieron. Ahora también hay que reconocer, vivimos 3 años de sequía. Los organismos operadores de los municipios tuvieron que hacerle frente a una escasez de agua muy grande y tuvieron que hacer tandeos. La gente no se esperaba el agua, dañaban las redes de distribución, las agujeraban para acceder y esto creó una crisis en materia de distribución. Ahora, pues, ¿qué tenemos que hacer? Darle rehabilitación a todas esas redes de distribución primarias y secundarias, darle un mantenimiento a los tanques primarios, ¿no? Por ejemplo, Ecatepec, Huixquilucan, toda esa zona se abastece de la presa Madín, del sistema Cutzamala, y también pues, eran sistemas que estaban mermados por toda la sequía, ¿no? Claro. Entonces, estas redes son muy complejas porque aparte dependen de liderazgos políticos, de que les avisan de dónde falta el agua, que les distribuyen y que al final pues también ha sido aprovechado por mucha gente alrededor, ¿no? Y esto tenemos que evitarlo, tenemos que evitar que un recurso tan preciado se politice, sino que vaya directamente a la gente y sean los que más se beneficien de estas políticas. Sí, porque de lo contrario se convierte en un negocio muy jugoso, en materia prima para los delincuentes. Zaira Cedillo, tú conoces muy bien en la zona de Ecatepec y que es uno de los puntos en donde se está atacando este ilícito. ¿Cómo se da ahí? Se habla de grupos, la Choquiza, los 300. ¿Quiénes son los grupos que están lucrando con este asunto y cómo se da en esta parte del Estado de México? Bueno, lamentablemente desde hace ya algunos años hay presencia no solo en Ecatepec, en todo el oriente del Estado de México y en distintos municipios de las diferentes regiones, pues de estos grupos que se hacen pasar por organizaciones de la sociedad civil, por sindicatos,
también tienen algunas actividades, por supuesto, en defensa de los trabajadores u organizándose en tema de transporte. Sin embargo, son los que se organizan para tomar también nuestros pozos. Es el ejemplo de Tulpetlac o de la zona de Jalostoc en Ecatepec, en donde los vecinos, a pesar de organizarse con sus sistemas autónomos de agua potable, pues ellos llegaron a tomarlos desde hace tiempo con grupos armados, y son los que tienen ahí afuera de los pozos de agua filas, filas de pipas, de tanques cisterna, todo el día yendo a distribuir esta agua, siendo que estas mismas comunidades tienen un tema de tandeo o no tienen ¿A el mano armada han acceso. tomado los pozos tal cual, Zaira? ¿A mano armada tal cual han tomado los pozos estos grupos? Así es, incluso en elecciones de los cambios de administración para los sistemas autónomos de agua potable o de Copasis, viendo el tema de sus intereses por la extracción del agua, han ido y agredido a vecinos y vecinos de nuestro municipio. La verdad es que son diferentes grupos, ya los conocidos, Choquiza 300, Usón 25 de marzo, 22 de octubre, una larga lista que tal vez son los que tienen más presencia aquí en Ecatepec, pero a medida de los distintos municipios también hay otros grupos fortalecidos que han dañado mucho a la economía y la seguridad de nuestras familias. Entonces, hoy es esto a lo que se le tiene que hacer frente. Lamentablemente, como ayer, pues vivimos esta paralización porque pues del cierre de todas las vías principales, la conectividad con la Ciudad de México de manera principal, porque también decir que Ecatepec, Nesa, Chimalhuacán, municipios del oriente del Estado de México, lamentablemente somos dormitorio, porque muchos de nuestros vecinos tienen que ir a trabajar a la ciudad, y al ver cerradas tantas vialidades, por supuesto que fueron afectados de diferentes maneras, pero son estos grupos los que han generado no solamente la venta, la comercialización del agua, por supuesto que de manera ilícita, sino que también, pues eso ya conlleva un tema de inseguridad, porque Sí, claro. como bien lo comentaba el licenciado Juan Francisco, pues hay lugares en donde se han invadido predios, casas, y entonces se desvía toda la tubería de la red hídrica de nuestras colonias y se hacen grandes cisternas en las mismas casas invadidas, y ahí es en donde vemos afuera, en los camellones, en las casas, incluso afuera sus bombas en donde están extrayendo y jalando todo el agua, y todo el día es a los mismos vecinos a los que les venden el agua, vecinos que tienen que ir a un sistema municipal y pagar su agua, y además tienen que pagársela a estos guachicoleros. Híjole, qué complicado está este asunto, porque en cuanto se habla de grupos armados y esto, por supuesto que es de dar miedo este asunto. En este sentido, Juan Francisco, ¿qué más se puede hacer para que los operativos no queden en algo mediático y que en 15 días los piperos sigan haciendo de las suyas y quienes estaban sacando el agua? ¿Se tienen que endurecer las penas o con la ley como está, con que se aplique es suficiente? No, definitivamente tiene que haber una reforma mucho más consciente a la realidad que vivimos. Simplemente los números hablan. El 100% del agua que recibimos en nuestras casas no tiene la calidad para ser tomada directamente. Tenemos que recurrir a estos negocios de rellenadoras, que ahora son los que se han beneficiado de esta crisis, de este conflicto que hay, y que al final pues ellos son los que son los primeros que saltaron, ¿no? Que cerraron calles, no solamente los piperos, sino los que realmente se estaban enriqueciendo por la falta de agua de calidad de nuestras casas. Nosotros en nuestros estudios hemos demostrado que estas rellenadoras, 7 de cada 10 envases están contaminados, principalmente con coliformes fecales. Oye, no puede ser que un agua que está con un proceso extra de purificación nos las entreguen como si fuera agua de la llave, ¿no? Entonces, claro, eso es la realidad que estamos viviendo todos los mexicanos. Ahora, agrégale... Yo insisto, perdón que te interrumpa, eso sí, la gente no compra por gusto, se compra por necesidad. Así es una necesidad, y que al final pues nos hemos hecho fuertes a todas estas bacterias ante esta crisis que hemos tenido, ¿no? Pero no solo ahí, sino que en las mismas redes, como lo dijo la diputada, el 40% se pierde o por tomas clandestinas o por
daños en la tubería, en la red primaria de distribución, en las redes de drenaje. Entonces, vemos las pérdidas. Los organismos operadores en el Estado de México son los más endeudados por la falta de gente que pague el agua. Entonces, es un problema mucho más grande que solamente cerrar. Lo que yo espero es que las penas, la gente que esté involucrada realmente se le castigue, porque no podemos cerrar y como pasó con el huachicol de gasolinas, cerramos todos los ductos, ya creamos una crisis, abrimos y no hubo quien pagara los platos rotos, ¿no? Entonces, ahorita tiene que haber realmente gente que esté involucrada, realmente gente que pague esas consecuencias de todo el mal que estamos viviendo y que haya un resarcimiento de esos males que se ha provocado por esto, ¿no? Por todos los daños en la infraestructura, que Claro. realmente haya inversión. Ahorita estaba revisando el PPEF, el proyecto de presupuesto de la Federación, y realmente no hay un incremento considerable en el sector hídrico. Este año tuvimos 35,000 millones de pesos, el próximo año llegamos poco más de 40,000 millones de pesos, cuando el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, ha dicho muchas veces: la inversión debe de rebasar los 100,000 millones de pesos en el sector hídrico para poder hacer frente a la crisis, ni siquiera resarcir los daños, hacerle frente a las crisis que estamos viviendo, crisis en la sequía y crisis en el manejo en la abundancia, ¿no? Porque toda el agua que recibimos en los últimos meses, ¿qué pasó? Se perdió en los drenajes, se perdió en las redes de drenaje y contaminó ríos, contaminó lagos. Entonces, sí es un tema mucho más complejo. Tenemos que llegar, ahorita en la ley, por ejemplo, en la nueva ley de aguas nacionales, marca que los distribuidores de agua van a tener que tener un permiso especial. Esto va a encarecer el agua, esto va a traer problemas de distribución y no va a solucionar los problemas de raíz, que es que yo no tengo agua de calidad en la casa, que es que las redes de distribución no se les ha dado mantenimiento. En fin, tenemos que hacerlo mucho más, enriquecer más estas iniciativas y que mejoren estas estrategias, porque lo que crean es más problemas de lo que tratan de resolver, yo creo. Sí, ¿qué piensas de esto, Zaira? Te lo pregunto porque lejos de ver una estrategia en este sentido, a mí me llama la atención, por ejemplo, que surge Agua Bienestar y entonces ahora aquí en la Ciudad de México pues vende el gobierno agua purificada y tiene sus propios garrafones. Más allá de buscar esta estrategia de gran calado, pues también pongo purificadoras. ¿Qué piensas de esto, por ejemplo, Zaira? No, yo creo que sin duda alguna, como lo comentaba hace unos momentos, tiene que haber una gran inversión por parte del gobierno y es a nosotros como legisladores pues que nos corresponde estar ahí al pendiente, pelear con el tema del proyecto de presupuesto, ver que se contemple todo lo que se requiere, que es demasiado el recurso, y además decir que ahorita están justamente las discusiones, el enriquecimiento de todo lo que va a ser la nueva Ley General de Aguas y que de hecho ayer estuvieron discutiéndolo en el Congreso de la Unión y es en el caso del Estado de México que nosotros, los que pertenecemos a la Comisión de Finanzas Públicas y demás, vamos a estar haciendo estas propuestas. Incluso algo que decían ahorita, que no podemos ir únicamente y cerrar pozos y hacer detenciones de personas, tiene que haber de verdad responsables de todo este robo del agua, toda esta problemática que se está generando. Y es por ello que en el Congreso del Estado de México propusimos modificaciones al Código Penal para que sea un delito grave el robo del agua y se modifiquen los artículos 9 y el 145 para que pues la verdad es que es absurdo las multas máximas que se tienen por desviar, por transportar, por vender el agua en el Estado de México. Su máximo son en este momento 30,000 pesos, el máximo de 3 años de prisión. Justamente el año 2024-2025 hubieron 35 carpetas de investigación, ninguna de ellas fue judicializada y esa ha sido algo que lo hemos señalado porque la Fiscalía del Estado de México pues no solo puede abrir carpetas o no puede nada más ahorita ir, cerrar, tomar pozos y hacer que la gente del Estado de México y de municipios tan grandes como Ecatepec, Chimalhuacán no tengan agua,
que la gente no pueda acceder a este servicio, que por sí ya es caro y es complicado para ellos estar formándose, estar hasta incluso en la madrugada esperando para Claro. que vayan y les rellenen un tambo o su cisterna, sino que debemos hoy de tener responsables, debe de haber una inversión y que tienen que aumentar las penas. Debemos de buscar las distintas estrategias para inhibir este delito en el Estado de México y justo por ello propusimos penas que van entre los 20 y los 30 años y las 20 y 25,000, las 20,000 y 25,000 UMAS como multas. Lo primero que me viene a la mente, Zaira, es lo que pasó, por ejemplo, con la tala clandestina aquí en la Ciudad de México. Hacían operativos, detenían gente, pero era de entrada por salida. Al otro día ya estaban talando árboles hasta que se modificó la ley y entonces talar un árbol aquí es un delito grave y solamente así es como se ha podido combatir. Supongo que así funcionaría ahora el asunto del robo de agua. Así es lo que justo estamos proponiendo y además decir que lo aceptaron, todas las bancadas lo vieron muy bien, se sumó incluso la iniciativa, el Partido Acción Nacional, el PRD, el PT, el Verde Ecologista y bueno, pues nosotros como promoventes. Entonces, creo que es algo que además aqueja a toda la población, aqueja a todo el Estado de México y que sin duda alguna se requiere ya de medidas claras que por un lado sancionen y por el otro de una inversión muy importante para los municipios. Bien, Juan Francisco, el gobierno federal de pronto habla de rescates, el rescate de Pemex, el rescate de la soberanía alimentaria, ahora se habla del posible rescate al campo. ¿Tendría que haber un rescate del sistema hídrico del país? Definitivamente. O sea, por el lado que lo veas, estamos en números rojos en el sector hídrico. O sea, el 76% del agua se usa en el sector agrícola, cuando deberíamos de estar como país desarrollados en los números de 50 a 60% en el sector agrícola. En tuberías se pierde del 40 al 50% en las redes de distribución. Solamente se trata el 40% del agua residual que tiramos nosotros en las casas, en el sector industrial. Y de ese 40% solamente se utiliza el 10%. Entonces estamos hablando de que solamente se reutiliza el 4% del agua a nivel nacional. Entonces, por donde lo veas, hay un tema que tratar. No hay ninguna casa que sea capaz de tomar agua de la llave sin un riesgo para la salud. Entonces, esto se tiene que cambiar. Hay nuevos desarrollos que están creciendo a nivel nacional. Se tiene que exigir a los organismos operadores que en esos desarrollos sean capaces de tomar agua de la llave. ¿Por qué? Porque tienen infraestructura creada recientemente que tienen la capacidad de recibir agua de calidad y tomarla desde la llave. De ahí empezar con mantenimientos conscientes. Y todas las redes que tienen más tiempo, empezarles a dar mantenimiento y exigirles a los gobiernos que empiecen a dar agua desde la casa. Si esto no lo logramos, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir teniendo estos negocios que nos ofrecen agua de calidad, vamos a seguir dando más del 10% de nuestro ingreso para tener agua segura, ¿no? Y es ahí donde no podemos seguir con esa dinámica. ¿Por qué? Porque se siguen enfermando gentes. Del 2023 al 2024 crecieron los casos de gastroenteritis en 600,000 personas enfermas, ¿no? Entonces, de 2,600,000 a 3,200,000. Esto no puede seguir. Tenemos que cambiar algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer este tipo de acciones, endurecer la ley, pero también hacer más flexible los periodos de gracia. Tenemos que darles chance a los organismos operados a cumplir y que empecemos a ver cambios en nuestras casas, porque pues sí, van a crecer las penas, van a crecer la gente en la cárcel, pero el cambio nosotros no lo vamos a ver, y lo que queremos verlo son los ciudadanos. Sí, Los que queremos vivir mejor somos nosotros, los ciudadanos. Entonces, sí tenemos que ver en las iniciativas esas corresponsabilidades. Nosotros también tenemos que ser conscientes de que el agua cuesta y cuesta caro. Tenemos que pagarla, ¿no? No tenemos que robárnoslas. Entonces, es ahí donde es un tema de corresponsabilidad. Gobiernos y ciudadanía tenemos que caminar de la mano con propuestas que enriquezcan y mejoren la calidad de vida de todos los mexicanos.
Bien, Juan Francisco, gracias. Zaira Cedillo, estamos acercándonos ya al final de esta plática. Me gustaría preguntarte, ¿qué decirle a la gente que está padeciendo ahorita pues, la reacción por el asunto de los operativos? No solo a los que quedaron en el tráfico por los piperos, sino a la propia gente que anda por ahí deambulando con su garrafón en la calle para ver si se normaliza la situación en las purificadoras. ¿Qué mensaje habría para todos ellos, Zaira? No, decirles que a donde vayamos, cualquiera de las colonias, siempre la gente nos pide que el agua ya les llegue por la red. Entonces, pedirles de su comprensión, porque para que el agua les llegue por la red, también tenemos que deshacer la red de corrupción que existe en torno a toda la venta, a la distribución, a la acumulación de este vital líquido. Y por otro lado, pues que en los espacios públicos, Sí, que en espacios públicos, que en universidades, que en escuelas, se está haciendo un gran esfuerzo para que todos, absolutamente todos, tengan agua. Ayer fue un día difícil, justamente por el cierre de las vialidades, pues fue que no les llegó el agua a vecinas y vecinos, a pesar de que se les estuviera buscando hacerles llegar por medio de las pipas. Sin embargo, bueno, no fue posible. El día de hoy, en el caso de los distintos municipios, los gobiernos están trabajando mucho en ello. Ya nos han estado llegando los reportes, se está entregando el agua en los hospitales, las escuelas, todos estos espacios. Por supuesto que también hay muchos vecinos que tienen adultos mayores, niñas, niños, absolutamente todos requerimos de este vital líquido, que vamos a exigir mucho a las autoridades ejecutivas, que son a quienes les corresponde tener todos estos servicios y todas claro. estas tareas, pues que se pueda normalizar la entrega del vital líquido para que en próximos días no tengamos estos problemas, pero sí vamos a seguir exigiendo también acabar con toda esta red de corrupción. Totalmente, y por supuesto a todos nos gustaría que se acabara la red de corrupción y por supuesto que el servicio fluyera de forma pues legal y también responsable para cada una de las familias, y lo cual pues se antoja no tan fácil, diputada Zaira Cedillo. En fin, Juan Francisco, ¿alguna idea para cerrar la plática de lo que hemos ya abordado y por supuesto de lo que se espera para los próximos días? Mira, yo creo que estamos viviendo la punta del iceberg. Definitivamente esto, si son buenas las propuestas o buenas las intenciones, sin embargo, no se cambia nada más cerrando los pozos. Estamos viviendo una crisis a nivel nacional. Me llama la atención que nada más sea en el Estado de México. La Ciudad de México está llena de tomas clandestinas también, y te puedo decir, en los estados de todos los colores, en Morelos, vemos muchas tomas clandestinas, en Querétaro, en Guanajuato. Entonces, yo espero verlo, esto replicado, pero con una mejor estrategia, que no sean las personas las que paguen primero, que realmente los que están lucrando sean los afectados, y que al final las personas vean una luz al final del túnel. Totalmente, y es lo que todos esperamos. Pues en fin, así llegamos al final de esta plática que nos ha ayudado a dimensionar y entender de qué tamaño es el problema del robo de agua, no solo aquí en la zona centro, en los diferentes estados. Ya nos decía Juan Francisco, no es algo propio del Estado de México. Pero antes de irnos, Zaira Cedillo, una dinámica muy, muy concreta, en una palabra, ¿cómo definirías lo que está sucediendo con el robo de agua y las acciones que está implementando el gobierno? En una palabra, por favor. No, lo que está sucediendo en el Estado respecto al agua es corrupción, es una red de corrupción. Y hoy lo que intenta hacer el gobierno, las autoridades, la fiscalía en específico, pues es resarcir este daño, regresar, restituir los pozos a quien debe ser, Bien. que sin duda alguna son nuestras vecinas y nuestros vecinos. Será un arduo trabajo, una ardua labor, pero necesitamos para esto pues que todos cooperemos un poco, el apoyo de los vecinos. Sabemos que no es fácil el no tener agua, el tener que estar buscando dónde comprarla, pero vamos a pedir a todas las autoridades que sea un proceso rápido y que no sean simples detenciones y cierres de pozo, que existan responsables y que además venga acompañado de estrategias para que de verdad tengamos lo que queremos y lo que todos nos exigen, que es agua por la red. Bien, muchas gracias. ¿Corrupción sería la palabra? Solo para englobar. Lo que pasa respecto al agua en el Estado de México, sí.
Bien, gracias, Zaira. Juan Francisco, lo mismo, en una palabra, ¿cómo definirías toda esta situación? El momento es hoy. Tenemos que cambiar el tema del agua definitivamente. Yo les decía que está difícil, pero ¿cómo sería en una palabra para poder encabezar esta nota, para ponerle un titular a este programa? Mejor agua. Lo único. ¿Cómo, perdón? Yo creo que sería mejora el agua. Mejor el agua. En una palabra es como un golpe de timón, golpe de timón en el tema del agua. ¿No? O sea, no veo Bien. otra forma No. que cambiemos toda la gestión del agua y lo cambiemos. Ya, si siguen las cosas así, nos va a costar más y sí vamos a empezar a vivir una guerras locales por el agua muy, muy severas. Y parece que ya lo empezamos a ver, pues un golpe de timón para frenar esta corrupción en los temas del agua. Yo diría que eso podríamos englobarlo, porque de lo contrario no va a haber forma de terminar con este asunto del robo de agua en el Valle de México. Por lo pronto, pues yo les agradezco a los dos. Llegamos al final de este episodio que sin duda será viral. Gracias, diputada Zaira Cedillo, diputada de Ecatepec en el Estado de México por Morena. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo a toda tu audiencia y a ti. Igualmente, también muchas gracias a Juan Francisco Bustamante, presidente de la organización Agua en México. Gracias, Juan Francisco. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias, diputada. Qué amable, pero sobre todo gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio. ¿Qué les parece? Es de grandes dimensiones el asunto del robo de agua. Estoy seguro que si ustedes viven aquí en la zona conurbada de la Ciudad de México, en el Valle de México, no se habían detenido a pensar que el agua que consumen en casa puede ser robada tal cual, o incluso cuando uno va a algún establecimiento y llega una pipa, pues esa pipa puede estar trayendo agua de algún pozo donde se le están robando. En fin, es un problema que tiene muchos frentes y se antoja difícil de poder erradicarse. Mientras no haya redes de agua oficiales de los ayuntamientos y demás, pues todo el mundo va a tener la necesidad de comprar estas pipas, y ya ni hablar de las purificadoras, que por supuesto son consecuencia de esta necesidad, como dicen muchos, del vital líquido. En fin, pues yo les agradezco que se hayan quedado. Ojalá que puedan dejarnos algún comentario, que nos acompañen en el próximo episodio, que compartan por supuesto, este episodio que será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien, por favor.